Estamos en Aragón Business Summit 2025, es este encuentro organizado por el IAF, por el Instituto Aragonés de Fomento y Gobierno de Aragón, donde van pasando distintas voces top, como se suele decir ahora, voces muy importantes que nos cuentan sobre estrategia, sobre vender, sobre innovación, sobre captar talento, sobre cómo integrar a todas las piezas de una empresa para ser cada vez más fructuosos, ¿no? Tener más éxito. Bueno, pues vamos a hablar de ello ahora mismo con Antonio Aparicio. Eres el director de Recursos Humanos y además Responsabilidad Social Corporativa, RSC, como se dice ahora, en Pastores Grupo Cooperativo. Antonio, ¿qué tal? Bienvenido, gracias. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Que siempre decimos qué cargos, ¿no? ¿Cuántos cargos? Esto de la RSC, igual empezamos hablando de eso, a muchos a lo mejor ya les sonará, pero ¿qué es esto de la Responsabilidad Social Corporativa? Pues mira, para nosotros, además, gracias por lo de top, pero aquí el top me gusta estar porque somos una cooperativa, somos una empresa distinta y estoy aquí en la voz de 700 ganaderos y ganaderas que veis por Aragón, por todo el campo, entonces siempre que hablo me gusta decir que somos una cooperativa que representamos esto. La RSC para nosotros es el ADN porque es la huella que deja una empresa en el mundo, en el entorno en el que convive. Esto empezó hace 20 años a nivel empresarial, es algo ya casi que está integrado, porque debe ser así a nivel social, pero para nosotros somos una cooperativa agraria, estamos en el medio rural, la mayoría de nuestros socios están en esa España vaciada que tanto se habla, sí, pero no está vaciada porque está llena con nuestros pastores. Entonces el impacto que creamos en la sociedad, en el consumidor, generar un producto como es el Ternasco Aragón, natural, con responsabilidad en ganadería extensiva, todo esto es ser socialmente responsable. Pero bueno, hablamos siempre de la huella que dejamos y las empresas tenemos la responsabilidad de dejar una huella limpia y una huella que ya no limpia, de que mejore la sociedad en la que estamos. Claro. Los pastores creo que es fundamental en nuestro ADN. Claro, pensamos en vuestro grupo, ¿no? en Grupo Pastores Cooperativo, y pensamos en un sector tradicional pero tecnológico a la vez. Es que esto es así. Claro, ya sería hoy día inevitable, ¿verdad?, estar hablando de un sector como es el vuestro, dedicado a todo el mundo agroalimentario, sin que la innovación, la I+D+I que se decía antes, haya estado presente en él. Me encanta poner el ejemplo. La gente cuando imagina a un pastor, imagina a ese señor con la vara, ese oficio tradicional, que también queda, porque hay que estar con las ovejas en los montes y lugares en los que estamos. Pero siempre digo, nuestros socios y nuestras socias son un tercio veterinarias, un tercio ingenieras y un tercio economistas, porque es que si no, no van a poder evolucionar con la normativa, con la manera de producir, con la responsabilidad que nos pide el producto. Y es la manera que la cooperativa acompañamos a estos pastores y pastoras a que sean así. Claro. Y es el cambio que creo que estamos liderando desde el día a día en nuestra cooperativa, aparte de producir el excelente Ternasco Aragón, que comemos todos. Es que encima el resultado es eso, ¿no? Que nos hacéis felices a todos, sí, porque disfrutamos de esos fantásticos productos. Oye, ¿cuál es el reto, o cuáles son los retos? Porque me imagino que no solo será uno a los que se enfrenta ahora mismo un sector tan importante como este, el sector agroalimentario, ¿no? Donde decíamos antes, la innovación es que no es una opción, desde luego, es una obligación hoy día. No, el reto está ahí, es decir, una de las frases más dolorosas que te puedes encontrar, ya no en el sector agrario, en cualquier empresa, es el toda la vida lo hemos hecho así. Es decir, el mundo ha cambiado, por lo tanto tiene que cambiar la manera de hacer las cosas. Antes un veterinario curaba una oveja, ahora lo que tiene que hacer es asesorar a un ganadero, claro, para que la oveja no enferme y dar bienestar animal, seguridad alimentaria, son las bases ahora. Entonces, liderar ese cambio y hacerlo lo más rápido y lo menos doloroso posible, porque ahora nos encontramos en un medio rural envejecido y de repente tienen que saber geolocalizar una foto, hacer una composición de la alimentación con los recursos que tienen. Pues tienen que ser un poco ingenieros agrónomos. Claro. Entonces, todos estos pasos es el futuro. Y ¿por qué no el día de mañana? Pues igual pastoreamos con drones o tenemos la robótica y la IA ayudándonos, ya está. En muchas de las... Ya te hemos tardado 5 minutos escasamente en que aparezcan esas dos letras, pues ¿no? Y a inteligencia artificial es inevitable nombrarla, ¿no? Es básico, es decir, un ganadero hace 10 años cogía un cordero, lo pesaba uno a uno, pues ahora casi con una fotografía puede saber cuánto pesa, que ese tipo de diagnósticos que están en evolución ahora van a llegar muy rápidamente,
pero es lo que va a hacer que la calidad de vida en el medio rural mejore. Y eso es también ser más eficientes, ¿no? Por decirlo de un modo, conseguir que es nuestras explotaciones, nuestros ganaderos sean más eficientes. Es la llave, dice, ¿no? La gente no se quiere quedar en el mundo agro-ganadero porque es un trabajo muy esclavo. Esto lo oímos muchas veces. Sí. Y es verdad, si lo haces como lo hacías 30 años, es un trabajo de sol a sol, es tremendo. Pero si te ayudas de la digitalización, de un GPS, un pastor eléctrico, una geolocalización, haces que tus rebaños no enfermen y tengas un rebaño que te da menos trabajo, porque es un rebaño más productivo, más sano. Tienes pues cosas como el gen ROA, que es un gen de alta prolificidad, que siempre hay partos dobles pero no triples. Pues estas cosas implantadas en los rebaños, que son cosas sencillas, dignifica el oficio de pastor. Claro. Y hace que me quiera quedar en esa profesión. Es decir, tenemos un gap, una diferencia entre un buen ganadero y un ganadero de los de la antigua usanza, de que puede ganar el triple con las mismas ovejas. Pero está en base a su gestión y en aplicar estas cosas en las que cada vez más va a entrar la tecnología. Antonio, vuestra participación aquí se centra en la parte de recursos y talento, y a mí me gustaría que nos contases, claro, por qué habéis recibido y cómo habéis conseguido ese sello de oro a la excelencia en la gestión, ¿no?, dentro del grupo, porque antes me hablabas de algo muy interesante que quiero que nos cuentes, que es implicar a todos los factores y todos los elementos que forman la empresa, ¿no? Todos. Sí, pues, es un tema también del propio espíritu. Nosotros somos una cooperativa agraria. Los propietarios, cuando coméis Ternasco de Aragón, el 80% de las posibilidades es que sea de Grupo Pastores. Detrás hay, los propietarios de la empresa son 800 ganaderos y ganaderos repartidos por todo Aragón. Pero además de esto, en la empresa dices, yo tengo que formular una estrategia, ¿vale? Una empresa al uso, comité de dirección, 3-4 personas, decretan qué hay que hacer. Dices, bueno, pero la gente está haciendo lo que le han dicho que tenga que hacer. Aquí trabajamos mucho desde el para qué. Es decir, ¿para qué tendríamos que hacer esto? Entonces, empezando desde los ganaderos. Yo recuerdo que cuando hicimos el plan estratégico, lo que es el DAFO, este análisis de debilidades, fortalezas, lo hicimos noche a noche, pueblo a pueblo por Aragón, juntando 20 socios y haciendo análisis qué debilidades venían a la cooperativa, qué fortalezas. ¿Qué pasa? Que luego, si tu necesidad es diversificar en producto, empezar a producir quesos, tal, ha salido de ellos porque han sido conscientes de la necesidad que hacía y han pedido ese cambio. Cuando tú pides un cambio o tienes la necesidad, dices, te voy a apuntar mañana a un curso de natación. Tengo un niño de 8 años, pues es que igual no quiere ir, pero si luego ve que tiene una piscina o que tiene que cruzar un lago, pues tengo la necesidad de aprender a nadar. Claro. Pues hacer estrategia lo hemos basado mucho en el para qué y en implicar a la gente. Por ejemplo, cuando hicimos toda la evolución del plan estratégico, hicimos diferentes áreas: eficiencia, digitalización, diversificación, talento. Y desde ahí hacíamos la pregunta, ¿cómo estamos? ¿Cómo nos gustaría estar? ¿Cuál sería nuestro propósito, que se dice ahora? Y cada uno aportaba su granito de arena desde su área de influencia, es decir, desde el responsable veterinario al responsable de marketing, que bien conoces, a las granjas. Pues cada uno dice, yo desde mi posición puedo hacer esto. Y va implicando a la gente, hacíamos consultas previas en los equipos de cómo mejorar. Y eso ha sido muy bonito y nos condujo a obtener el sello de oro, que siendo una pyme como somos Pastores, en esta liga de grandes empresas y una empresa agraria, pues nos ha ayudado. Con la dificultad además que tiene, que estamos en 390 pueblos de Aragón, que hacer que tus trabajadores que están deslocalizados por todo Aragón, y en este territorio tan amplio que tenemos, en un territorio además, tan amplio, pues lograr que se escuchen y se pongan en común es complicado, pero para eso hay métodos de participación y sentir parte. Es decir, yo me lo has dicho antes de una forma muy bonita fuera de micrófonos, esa manera de sentir Pastores, o de que tenemos, yo creo que todo el equipo que nos vas conociendo, ¿no? Cuando nos entrevistas, pues eso es fundamental, es el sentir el equipo. Además, cada vez es más complicado el tener esa afiliación hacia la empresa a la que representas, pero para tenerla es que la empresa te dé y te escuche, ¿vale? Y es algo fundamental en la participación. Antonio, 20 segundos solo. Habéis recibido también el premio Mujer Agro por visibilizar el papel de las mujeres en el sector. ¿Qué os supone para estos? De cierre ya. Pues ha sido algo muy bonito. Nosotros llevamos 15 años trabajamos el tema de igualdad, que le llamamos diversidad, porque aún no era la tendencia que ha habido estos 10 últimos años, por suerte, con el tema de igualdad. Pero para nosotros era un grave problema que veíamos. Yo me acuerdo de ir a cursos hace 15 años, identificar mujeres que no estaban presentes en la ganadería de manera oficial. Porque siempre han estado. Porque siempre han estado, pero el que figuraba en el papel era el hombre. Y preguntabas,
oye, ¿tú qué haces? No, yo llevo la política agraria común, la genética, y con el veterinario, como es algo más complicado, hablo yo con ella, la alimentación, la comercialización la llevo yo. ¿Y tu marido qué hace? Mi marido saca las ovejas. Pues igual tú eres la gerente y tu marido es el peón, tal. Desde ahí empiezas a visualizar, empiezan a verse referentes unas a otras como ejemplo, y eso ha potenciado. Ahora tenemos un grupo maravilloso que se llama Mujeres Ganaderas Extraordinarias, del Grupo Pastores, que al final son referentes. Es tener un referente en el que me fijo en, pues ella ha mejorado en esto, lo puedo hacer yo también, ese mentoraje, y ha sido una comunidad muy potente. Aparte, en el Consejo Rector tenemos 4 mujeres dentro del Consejo, que no es una gran cifra, pero que para lo que es la representación en el mundo agro tan masculinizado. Pero ¿cómo hemos hecho esto? Gracias a hacer cantera. Claro. Es decir, antes de que entres al Consejo Rector, vamos a hacer unos comités comarcales, vamos a formarte para ello. Y es un trabajo a largo plazo que ahora está empezando a dar sus frutos. Y los tiene, porque desde luego se han dado ese reconocimiento. Antonio Aparicio, director de Recursos Humanos y RSC de Pastores Grupo Cooperativo, gracias por hacernos tan felices como estos productos y por trabajar también. Gracias. Daros a conocer lo que es Pastores. Gracias. Muchas gracias. Bueno, y es otra de las voces, la de Antonio Aparicio, que están pasando por aquí, por este Aragón Business Summit 2025, este encuentro organizado por el Instituto Aragonés de Fomento y Gobierno de Aragón.